Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Amables televidentes, bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. Afectado por el cáncer, enfermedad catastrófica, sumamente difícil de luchar con ella porque es una enfermedad que prácticamente destruye al ser humano, o sea, lo convierte en una situación de desesperación y de arrimar tantos sacrificios económicos y al mismo tiempo el cuerpo sometido a tantos tratamientos difíciles, quimioterapias, radioterapias, toda esa analítica y biopsias, punciones, etcétera, etcétera, son cosas sumamente difíciles. Y además, entonces, las cirugías son cirugías muchas veces exploratorias y tan profundas y tan peligrosas también. Es una enfermedad que vale la pena que instituciones como esta se sustenten, porque muchas familias necesitan el apoyo de instituciones como estos patronatos para poder darle asistencia a todos esos reclamos de recursos que se necesita para ello, e incluso la asistencia psicológica para los enfermos de cáncer también. Y eso es muy costoso. Así que hay que valorar. Yo valoro mucho ese esfuerzo comunitario, que es un patronato pequeño como este y débil de recursos, pero amplio de vocación, de ánimo, de ancho ánimo para servirle al prójimo, y más en este caso al prójimo más carenciado. 809-443-8010.
El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión, si usted pudiera acercar o arrimar su caridad a los salesianos de la Iglesia Católica, que regentan esta institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, de las noticias económicas, el Banco Central nos informa que las remesas, señores, las remesas han crecido un 8.3% de enero, entre enero-febrero de este año y en comparación con la del año pasado. Y es, diríamos, una agradable noticia, porque con la situación que hay en Estados Unidos ahora mismo, que es el mayor remesador, es desde allí, entonces hay que valorar que sean positivas y no negativas, porque con la situación, repito, la gente se han recogido, mucha gente que no está legal allí, entonces esas cosas uno piensa que pueden afectar el flujo. Pero el banco ha señalado que no, aumentaron. Entonces, entre enero y febrero del año 2025, 1.566.3 millones de dólares vinieron en remesa en el año 2023, en esos 2 meses. En el 2024, 1.710.1. Y en el 2025, es decir, enero y febrero de este año, 1.852.6. Es decir, 142.5 millones más que el año pasado y una variación relativa de un 8.3% de diferencia. Eso está muy bien, porque ese es un renglón de divisa muy importante que lo valora mucho el pueblo dominicano, porque es producto del esfuerzo, del sacrificio de los dominicanos que emigran, que están en el exterior, que trabajan y pueden remesar dineros a sus familiares o como ahorro también, porque habrán algunos que lo mandarán como ahorro. Y eso es una buena noticia. Una noticia preocupante que vienen, se anuncia que vendrán los caballeros de negro, como se dice, del Fondo Monetario Internacional. No se sabe todavía, no se ha anunciado a qué vienen. Y ya los técnicos en los periódicos se atreven a anunciar que puede ser que el fondo venga a dialogar con el gobierno, no a imponer, porque entiende uno que ya las cosas no están como antes, pero me imagino, se imaginan estos técnicos que el fondo debe estar preocupado por el problema fiscal, no monetario, pienso yo, porque el Fondo Monetario siempre ha venido ahí al Banco Central. Y el Banco Central, ¿qué puede, por ejemplo, exigirle al Banco Central el Fondo Monetario? Miren, nosotros necesitamos que usted tenga un nivel de divisa ahí, de reserva, que garantice 3 meses de importaciones. Muy bien. ¿Cuánto es eso? 10.000 millones de dólares. Pero el banco tiene 14.900 millones de dólares. Y tiene 5.6 o 5, casi 6 meses de sustento de las importaciones. Es decir, está por encima de las exigencias regulatorias o del mínimo regulatorio que tiene el Fondo Monetario para ese caso. El índice de solvencia económica para la banca, o de incertidumbre, no sé cómo le llaman, pero de solvencia económica. El país tiene 17.3%, creo, 17.8%, no sé, o 17.5%. Y el mínimo regulatorio son 10% que piden.
Entonces, también eso es una garantía de que en la parte monetaria de los fundamentos, como se señala, de política macroeconómica, están garantizados. El fondo no viene a buscar nada por el Banco Central. Ahora, en lo fiscal es posible que ya estén preocupados porque el gobierno tiene déficit fiscal un poco alto, un gasto excesivo, mucha deuda, muchos préstamos. El banco puede decir, señores, miren ustedes, y además la moneda, si ustedes no sustentan esto con impuestos y recaudaciones y austeridad, ustedes la van a pasar muy mal. El gobierno parece que se adelantó con ese asunto de la austeridad y emitió ese decreto como para cuando lleguen los caballeros de negro del Fondo Monetario, por lo menos se encuentren con la intención o el buen deseo que tiene el gobierno de ser austero. Decíamos nosotros ayer que es tarde, parece, para ablandar habichuelas porque es que el gobierno ha gastado demasiado dinero y no puede negar que se lo han advertido. Porque aquí la experiencia y las recomendaciones de todas las personas que están entendidas en asuntos de recaudación fiscal o en asuntos de gobierno, vamos a llamarlo, siempre han mantenido el discurso de la prudencia en el manejo de los recursos públicos, porque es que usted no puede llevarse de los gastos. Y ahí están los ejemplos. ¿Qué ha pasado con el país? Aquellos tiempos, señores, aquellos tiempos del PRD, que el Fondo Monetario Internacional vivía aquí, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. El Fondo Monetario tenía una oficina en el Banco Central y ahí se hacía sentir más ese señor, creo que era apellido González, un señor colombiano, pero funcionario del Fondo Monetario, que ese señor era una especie de zar, el zar monetario. Ese era el verdadero gobernador del Banco Central en tiempos de Salvador Jorge Blanco. Y eso eran unos momentos muy difíciles e incluso todo el mundo sabe aquí, los que tenemos edad sabemos lo que pasó con los actos violentísimos del año 1984. Aquella poblada que hubo en este país, atendiendo a todos esos reclamos del Fondo Monetario Internacional, el gobierno verse en la necesidad de hacer unos ajustes ahí fuertísimos. Entonces el pueblo, ¿qué pasó? Asusado, se tiró a la calle y eso fue la debacle. Ya parece que esos tiempos fueron superados, no hay duda que ya no pasan esas cosas. Si no pasó eso en el gobierno de Hipólito Mejía, que el país estaba en una condición deplorable, expirante, porque aquí no había $1 ni para comprar medicina, aquí no había $1 para comprar 1 kilo de maíz o un bushel de maíz para los pollos ni los cerdos del país, ni las vacas o los vacunos y los equinos también. Entonces, aquí hubo una crisis hasta de combustible, no había combustible, el dólar a 60 por uno, una escasez extraordinaria. Las divisas en el Banco Central con valores negativos, pero muy negativos con respecto a eso que yo digo, a ese mínimo regulatorio que tienen los de exigencia que tiene el Fondo Monetario. Aquí yo creo que estaba en menos 10 o en menos 15 millones de dólares estaba la reserva del Banco Central. Una cosa desesperante. Y todo el que vivió aquí el 2004 sabe la situación que estaba este país. Deplorable. Hoy ya no es así, porque hoy el gobernador anunció que tiene 14.900 millones de dólares. Podemos importar casi 6 meses de importaciones garantizadas con la reserva de divisas que tiene el Banco Central. El índice de solvencia, acabamos de decir, 17.5, y el mínimo regulatorio que pide el banco son un 10%. Entonces,
la economía está bien. Lo que anda mal aquí es lo que nosotros todo el tiempo vivimos diciendo aquí. ¿Qué es lo que anda mal? La hacienda pública, porque que se han vaporizado, señores, recaudaciones buenas que tiene el gobierno. Porque el gobierno ha recaudado muchísimo dinero, pero es el gasto. ¿Ustedes creen que un país que se respete y que hoy es una vergüenza, que yo lo he dicho muchas veces aquí, que el gobierno tenga que mandar un decreto por cuarta vez, como si aquí no hubiera gobierno o no hay autoridad, porque 4 decretos sobre lo mismo? Óigame, pedir austeridad, un gobierno que ha puesto el mal ejemplo de solicitar un préstamo de 100 millones de dólares para regalarlo con bonos. Entonces, eso no se puede. Regalando bonos en todas las épocas, incluso bonos navideños entregados en primavera. Dios mío, en Semana Santa. Bonos de las Pascuas de la Natividad, entregados en las Pascuas de la Resurrección o en época electoral. Señores, esas cosas son graves. Entonces, un gobierno que actúa así en forma manirrota tiene que ser advertido, no por la oposición ni por los políticos del patio, porque los gobiernos no le hacen caso a los opositores, pero a estos organismos le hacen caso. ¿Por qué? Porque este organismo le pone un stock de préstamo al gobierno y es un lío. Entonces, el gobierno tiene tiempo, porque si en 3 años dice, vamos a mandar una austeridad verdadera, entonces el gobierno podría tener diríamos, un respiro. Pero es que gasta demasiado dinero, no estamos en elecciones por ahora, puede recuperarse, pero es que solamente es de discurso, promesa, y de hecho no hay hechos, lamentablemente. Entonces, si viene el Fondo Monetario a esas cosas, probablemente también le pongan un stop o diga, miren, la deuda tiene un tope, y pasó aquí en 2004, A raíz del cambio de gobierno en el 2004, el Fondo Monetario Internacional fijó un tope de deuda al país, porque era una situación muy grave, indiscutiblemente. Ya acabamos de decir, no es esa hoy la situación, pero hay una situación de deuda que ya preocupa, porque el país ha subido una deuda de 75, 74 mil millones de dólares. Y este gobierno ha sido el más endeudador de toda la historia republicana y la historia del país. Imagínense qué récord. Qué mal averaje tiene que asumir el presidente y el gobierno del presidente Luis Abinader. Entonces, aquí se ha regalado demasiado dinero, el gobierno ha gastado mucho dinero en forma manirrota, 5 billones de pesos. Eso es muchísimo dinero, pero con esa suma de dinero, un hombre austero como Balaguer, que siempre será referente en este programa, Balaguer con 5 billones de pesos hubiera hecho a República Dominicana más fuerte que Suiza, más fuerte que Singapur, por poner esos países pequeños como nosotros, fuera más fuerte que Wall Street. Balaguer con 5 billones de pesos, señores, hubiera hecho de República Dominicana un Monte Carlo, algo así como Wall Street, el Wall Street del Caribe, hubiera sido República Dominicana. Y no creo que estoy pecando de exagerado, porque es que hay que ver lo que fue producto de esa austeridad de ese caballero, la obra formidable que le dejó a este país, la obra infraestructural en todos los órdenes, que sí podía decir que logró desarrollo integral del país, porque el país avanzó, el país no involucionó, el país avanzó con Balaguer. Y la prueba es que hoy el país está menos malo que antes, la gente se ve, claro,
pero tenemos el peso de una deuda que todo el mundo que haya leído de Harmon a Trujillo, ese periodo histórico de este país, sabe las humillaciones y la vergüenza que han pasado los dominicanos por esa deuda o ese endeudamiento irresponsable de sus gobernantes. Entonces, mucho cuidado. Vamos a esperar, porque no vamos a poner tampoco la carreta delante de los bueyes, a ver qué es lo que quiere el Fondo Monetario. Pero, repetimos que esa reforma fiscal que fue naufragó y que hoy sería una necesidad para que el gobierno pueda, por lo menos, andar a flote, si se puede, tratar de equilibrar por lo menos el presupuesto, que sería lo ideal. Pero vamos a esperar. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, en Washington, sí es verdad que en Washington no, en Wall Street, en Nueva York, el Fondo Monetario no brega con Estados Unidos, no investiga, no ausculta a Estados Unidos. Pero uno sabe que Estados Unidos es el eje del globo. Su moneda es la moneda global y es la economía más grande del mundo. Y es el asiento del Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos es lo mismo, casi como se dice, no tienen las mismas siglas, pero todo el mundo sabe que el Fondo Monetario es USA, aunque siempre el director del Fondo Monetario tiene que ser europeo. Qué bueno que Trump también sepa eso, porque a veces se despistan y piensan que Europa no existe. Pero cuidado, que siempre el presidente del Fondo Monetario Internacional siempre es un europeo. ¿Ok? Ok. Bien, pero en Wall Street la cosa andan fea para Elon Musk. Señores,
Eso es la política. Hay que tener cuidado con la política. Usted, empresario, usted no puede hacer muchas, como se dice, muchas moriquetas con la política, porque que eso se refleja. Hoy, las empresas de Elon Musk, Tesla tiene un 45% de las ventas en el suelo, menores. Elon Musk se calcula que ha perdido 120 mil millones de dólares con el desplome en bolsa de un 15% de las acciones de las empresas de él. Y eso es muy duro. Incluso él se quejaba hoy porque hubo un ciberataque fortísimo. Él dice que viene de Europa, básicamente de Ucrania. Un ciberataque al Twitter o a X, no sé cómo será, porque será X y no, ya nadie le puede llamar Twitter a aquello. Pero un ciberataque que ha sacado de circulación y todo eso y le crea problemas económicos también a esa empresa. En resumen, Elon Musk parece no, está pagando por esa actuación de él, esa forma de ser tan fanático, un hombre haciendo gestos de Hitler, imagínense ustedes, apoyando la derecha, la ultraderecha europea, léase el fascismo europeo, pero el fascismo con su mayor virulencia, porque hablarse de fascismo nacional socialista supera al fascismo de Mussolini, porque Mussolini no tenía esos crematorios de judíos ni esas cosas. En Italia no pasó eso así, los nazis lo hacían. Pero esa solución final, eso fue ideado en el nacionalsocialismo, un fascismo, diríamos, un fascismo educado. Ahí hay que ver lo que llamarle a los nazis así, pero aquella gente, los italianos no tenían aquellos crematorios, como estos campos de concentración de los nazis, esa violencia de los nazis. Usted invocar eso en aquella Europa que perdió 50 millones de seres humanos con esa guerra, y usted haciéndole los gestos de Hitler, entonces usted tiene que saber que eso le va a afectar su imagen como comerciante. Bueno, pues sus empresas andan muy mal, se le caen los negocios, contrato en Canadá tampoco quieren saber de él. Y en resumen, ese hombre está hoy, me imagino que debe estar preocupado. Y yo dije que él es el primero que va a saltar de ahí, porque es que no es político. Tú un hombre que actúa así, con un fanatismo, y Trump lo apoya, y eso es toda una especie de manicomio lo que hay en Washington ahora mismo. Ese gobierno anda, todo el mundo como que anda como una jala, como jalando cada uno para la cuerda. Y esas cosas, no es verdad que si Estados Unidos no se puede manejar así. Hoy fueron las reuniones de Arabia Saudita, parece que Marco Rubio tiene más juicio, parece que está más asentado, mejor asesorado. Tuvo una reunión, parece, productiva en Arabia Saudita con los ucranianos. Ucrania se compromete, y yo no sé por qué, eso no es sorpresa que Zelensky y los ucranianos digan que ellos aceptan un paro, una tregua, un cese del fuego, porque desde que se inició esa guerra, ese señor Zelensky está pidiendo la paz. Y China y Turquía trataron de intervenir, pero en Rusia no entran en eso porque el señor de Rusia quería conquistar a Ucrania, hasta que se dio cuenta que el problema no era con Ucrania solamente, sino con la OTAN y básicamente con Estados Unidos, que suministró las armas más modernas que han desacreditado la industria de armas soviética, o mejor dicho, rusa. Hoy el mercado de las armas lo tiene Estados Unidos porque los Javelin, los Aptam, los HIMARS, los Patriots, los F-16 con todos sus equipos que tienen para radares y cosas de esto, y perseguir y seguir a los misiles. Y hay una tecnología, más la tecnología de la satelital,
y la inteligencia de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, de toda Europa, al servicio de la guerra de Ucrania. Entonces Putin se dio cuenta que estaba peleando contra Occidente y no fue posible capturar a Ucrania como pensaba. Entonces su industria militar está desacreditada porque el ejército ruso no ha tenido eficiencia. Yo me reí mucho ayer porque vi que los rusos en una victoria, celebrando una victoria pírrica, la victoria de Pirro, ¿cómo se llamaba? De Pirro, no me acuerdo cómo era el pueblo, de donde era Pirro, pero fue mucho antes de Jesucristo, 200, 300 años antes de Jesucristo. Pero fue una victoria pírrica porque han ganado y que 3 municipios o 3 distritos, no sé, de la región de Kursk, donde Ucrania entró, o una especie de hernió, vamos a llamarle así, si cabe el verbo, hernió el territorio ruso en unos 1000 y pico de kilómetros cuadrados. Rusia ha logrado conquistar, parece, 3 o no sé, 3 distritos del área ocupada por Ucrania. Y lo han celebrado. Pero una victoria pírrica, han perdido 20 o 30 mil hombres allí. 10.000 soldados de Corea han eliminado como a 5.000 heridos, presos. Un desastre. Más el equipo militar perdido para usted levantar una bandera de que ha ganado 3 distritos. Un país que ha perdido miles de hombres allí, lanzado como una picadora de carne que le llaman. Una victoria pírrica. Y todavía los ucranianos siguen ahí. Entonces, Rusia hizo una serie de ataques sobre Ucrania a raíz de Trump. Incluso Donald Trump le pidió a su amigo que no bombardeara, que bajara la intensidad, y ahí fue que la atacó fuerte. Anoche, Ucrania, parece como para hacer una demostración de fuerza en Arabia Saudita, dirigió más de 300 drones, atacó a Moscú, que es lo que yo siempre he dicho aquí. Si es porque yo no sé por qué que estos ucranianos no han desbaratado el Kremlin. Ya hace rato que yo hubiera bombardeado el Kremlin. Y creo el lío, como decía, ¿quién era que decía así? La Lancha, un hermano de mi papá. Dice, sí es verdad que apagaba, le daba un palo primero a la luz, donde él estaba, y en medio de esa oscuridad venía el rebote. Entonces, los ucranianos han lanzado más de 300 drones sobre Moscú y regiones de Rusia. Ahí ha habido muertos, heridos, mucho daño, destrozos, muchos daños y preocupación. La población de Moscú preocupada porque los drones han caído como una lluvia de estrellas allí. Pero Ucrania demostró fortaleza, demostró fuerza. Entonces el genocida de Rusia acusa a Ucrania de terrorismo. Pero por Dios, pero eso es lo mismo que ustedes han hecho con Ucrania. Usted le ha desbaratado, todas las ciudades están destruidas, bombazos y con artillería y todo. ¿Y quién es el terrorista en sí? Usted fue quien invadió ese territorio. Y la verdad es que es una guerra que, claro, está prácticamente, como se dice, una guerra que está detenida, tiene un año en los mismos sitios, los dos ejércitos peleándose, discutiéndose los mismos territorios. Entonces, Ucrania ha dicho que acepta la tregua de 30 días, de cese al fuego, que pide Estados Unidos. Ahora está pendiente de que Rusia responda a ver qué es lo que va a pasar. Pero los ucranianos piden la paz, hace tiempo que la están pidiendo. No, eso no es una sorpresa lo que han pedido allí en Arabia Saudita o lo que le han exigido a ellos. Pues repito, eso lo están diciendo desde el mismo día de la invasión de Rusia a Ucrania. Pero habrá que esperar a ver cuál será la decisión de Moscú. Pero ese ataque, no hay duda, que va a poner a Moscú muy rabioso, y habrá una respuesta probablemente, pero en medio ya de esta solicitud o de este compromiso en que está Estados Unidos y el señor Donald Trump,
y que ha sabido, lo ha manejado muy bien Marco Rubio, repito, ahí en Arabia Saudita. Entonces, no hay duda que eso puede traer un problema de que el propio Trump ha dicho que si Rusia no se pliega, si Rusia no viene a discutir el asunto del cese al fuego, que entonces ellos le van a abrir de nuevo la ayuda a Ucrania, que ha sido detenida bárbaramente por un compromiso que no hay duda que Donald Trump está atrapado en un compromiso con el señor Putin y que yo muchas veces lo he dicho aquí, de que es una especie de chantaje y que Estados Unidos no puede tener un comportamiento de país adversario de la propia causa que tiene que defender, que es Occidente, porque es el jefe de Occidente y es la sombrilla militar de Occidente y de la democracia. Es Estados Unidos y no puede renunciar a ello. Ha sido así. Bueno, vamos al patio nuestro. Pero me gustó el editorial hoy del periódico Listín Diario de Miguel Franjul, defendiendo que los Banileos piden cambiarle el nombre a su provincia. Peravia dice que eso es un nombre de una dama que se asentó por ahí en tiempo de la colonia, la señora Ana de Pravia, o no sé de qué, de Pravia, y eso derivó en el nombre de Peravia, que después de la muerte de Trujillo, porque Trujillo en su megalomanía familiar le llamó con el nombre de su padre, José Trujillo Valdés, le llamó a la provincia de Baní, o Peravia, le llamó provincia José Trujillo Valdés, como era la de Nagua, que era María Martínez, ¿cómo era que llamaba aquella? No, María Martínez no, la provincia Julia Molina, su madre, Dios mío. Entonces, Pepito, como creo que era que le llamaban a ese señor, a José Trujillo Valdés, hombre, dedicado al arte del abigeato, Dios mío, un tigre, pero era el padre de ese Dios vivo que había en República Dominicana, o ese Dios de la calle, que fue Rafael Leonidas, o Fello, el de San Cristóbal, para recordar a Cuchito Álvarez, que en paz descanse, salva buena de Cuchito Álvarez. Bien, entonces, Miguel en ese editorial pide que se complazcan los banileos con que su provincia se le cambie el nombre por el del generalísimo Máximo Gómez. Y la verdad que Gómez merece todos los homenajes. Claro, hay un manchón que queda en Gómez, porque Gómez se destacó, su generalato se destacó en Cuba, aunque hay que decir lo siguiente, y Miguel lo señala, lo deja ver ahí. Cuando Gómez tenía 15 años, señores, 15 años, no llegaba, tenía 16, creo, 15 o 16 años. Él nació en el 36. Me imagino que en la batalla de San Tomé, él tendría, esa batalla fue, creo, si mal no recuerdo, fue en el año 52, tenía como 16 años, Máximo. La batalla de San Tomé con el general José María Cabral y Luna, dirigiendo la tropa. Y pasando por Baní, porque yo leí el diario de Gómez completo, escrito por Bernardo Gómez Toro, su hijo de doña Manana. Doña Manana Toro era la esposa del generalísimo Máximo Gómez. Y Gómez fue reclutado en Baní. Creo que fue el general José Contreras, o el coronel José Contreras, no me acuerdo qué rango tenía José Contreras. Esa gente, pasando por Baní, mire general o coronel, tenga, llévese ese muchacho. Y ese muchacho tuvo su primera prueba de fuego al machete en la batalla de San Tomé. Es decir, Gómez fue independentista aquí. Desde luego.
Dice Miguel con mucho juicio también, que Gómez, al participar entonces con las fuerzas interventoras o anexionistas de España, él no participó porque era blanco, o porque era hijo de españoles, o de gente con descendencia española, o con ascendencia española, no sé qué quedaba. En Baní siempre quedaron esos remanentes, y en Ocoa principalmente, quedaron esos remanentes españoles y de esas familias españolas viejas, de la época incluso de la colonia. Gómez se plegó a pelear con los españoles por los problemas que hubo en el caso de Baní principalmente, con un genízaro, una especie de hombre brutal, heroico, pero brutal, que fue el general Pedro Florentino. Vamos a hablar de eso, pero después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a cerrar con ese comentario sobre Gómez. Máximo Gómez, Miguel dice que hay una deuda histórica con el nombre del generalísimo aquí. Entonces, señalamos de ese manchón que Miguel también dice que esa participación del generalísimo Máximo Gómez con las tropas españolas, desencantado por las arbitrariedades del general Florentino. Y ese señor era un hombre de horca y cuchillo, entonces tenía una bestialidad, un salvajismo, que hombre como Gómez, con la formación de un Máximo Gómez, humanista, un hombre que hay que ver, señores, en esa guerra larga y chiquita de Cuba, andaba con una mula, con 2 árganas cargadas de libros, y hay que ver las cartas de Gómez, sus lecturas en ese diario que, repito, que lo escribió Bernardo Gómez Toro, su hijo. Y Gómez parece que fue de esos descendientes de españoles o criollos
que se vio la necesidad de combatir a Florentino y a esa parte de los restauradores que estaban actuando en forma deshonesta y mala, grave para el país. Y Gómez se sumó en la lucha a los españoles. Ahora, yo dije aquí lo que pasó con Mella, que Mella también lo envió Luperón y ese grupo de los Pepillo Salcedo. Lo enviaron precisamente a Baní. Mire, general Mella, vaya usted como ministro de Guerra y Marina, que era Mella. Fue enviado a Baní a corregir a Pedro Florentino. Mira, ve allá y pon el orden, porque ese hombre está, como una fiera, es una bestia y tiene al pueblo de Baní y los pueblos del sur están realmente muy molestos porque ese señor es un hombre de horca y cuchillo, es peor que Zulú o que uno de esos Cristóbal, uno de esos salvajes. Ese señor ha tomado el monte en Baní. Es decir, se justificaba lo de Gómez. Ahora, no sé cómo caerá a nivel nacional, porque señor, aquí no hay una provincia Mella, ni hay una provincia Sánchez, municipio, el municipio de Sánchez. Y Mella, un pueblo lejísimo del sur, atrasado allá ha quedado el pobre Mella. Ese es el pueblo que lleva el nombre de ese patricio, supremo de la República, de los patricios. Entonces Sánchez y Mella no tienen nombre de provincia. María Trinidad Sánchez tiene el nombre de una provincia. Elías Piña tiene el nombre, creo que del municipio o la provincia, yo no sé. La provincia es Comendador, si mal no recuerdo. Pero no hay provincia que tengan nombres de la provincia Duarte, lleva el nombre del patricio supremo de la República. Pero otras provincias no tienen nombre de los padres de la patria. Entonces, no sé cómo puede caer aquello de que la provincia Peravia se le cambie el nombre por lo de Máximo Gómez. Nítido, y sería una honra también y un pago a esa deuda histórica con un hombre de las dimensiones de Máximo Gómez. Entonces, vamos a ver cómo esa discusión cae en este país, porque aquí se discute todo. Hasta la confrontación entre Leonel Fernández y el presidente, que pienso que el presidente no debió entrar en ese terreno. Leonel hizo sus críticas de que el gobierno, pero son críticas que se las hace todo el mundo, no todos nosotros le hacemos crítica al gobierno de la lentitud, la sequía, la aridez de obras públicas. La lentitud para la ejecución de las obras, por lo menos las obras de envergadura. Y hemos dicho todo eso, muchísima gente, y el gobierno ha seguido ahí en eso, como diríamos, en esos atrasos. Entonces el presidente, atendiendo a eso que había dicho Leonel Fernández, respondió en una de esas semanales, diciendo que 1 kilómetro el metro de Santiago, que es el monorriel de Santiago, tenía más valor que todas las obras que había hecho Leonel en Santiago. Y Leonel Fernández entonces le ha tenido que responder. Y lo citó a un almuerzo amigable para discutir las obras. Y Leonel, bueno, ha citado cantidades de muchísimas viviendas. Yo recuerdo de 4 hospitales que se hicieron en la periferia de Santiago, pero además se hizo el HOMS, que es el hospital privado más importante de toda la región, yo creo. Es el HOMS, y eso es posible porque Leonel Fernández aportó 25 millones de dólares ahí, del gobierno dominicano, no de él, desde luego. Pero yo creo que el presidente está haciendo un esfuerzo por Santiago, cosa que está muy bien, su gobierno, con un atraso extraordinario, pero además con una sequía, lo sabemos, porque el gobierno se ha dedicado a gastar mucho dinero en gastos corrientes y el gasto de capital bajísimo, escasísimo, y si usted no tiene gasto de capital no hay obras, porque es la inversa de Balaguer. Balaguer gastaba muy poco de gasto corriente y de deuda pagaba nada prácticamente del servicio de la deuda porque no era endeudador. Y Balaguer entonces se daba el lujo de hacer una obra formidable de infraestructural que está ahí visible. Nadie lo puede negar porque está ahí, pero una obra funcional.
No era una obra para el espíritu, nada más como se decía. Los parques, esos parques para Balaguer ir a caminar, sí, pero vaya a ver el servicio a la biodiversidad que da un parque de estos. No solamente los parques de la ciudad, sino los parques de la periferia y los parques nacionales. Entonces yo creo que el presidente no debió entrar en esa confrontación, y no, porque va a salir perdedor. Entonces, bueno, vámonos para el sur, vámonos a Pedernales, que yo le voy a enseñar el sur, cómo nosotros hemos luchado. Y yo pensando, el que coge para Pedernales con esa carretera llega sin pulmones, porque eso es un polvo, es muy polvorienta que está la carretera atrasadísima. Y cuando yo oigo de obras, de zonas, señores, yo, y valga la apología que hago de Balaguer con ese caso del sur, hacer una obra como la que se hizo en el sur es rescatar el sur en tiempo de Balaguer, porque todo aquello que yo lo cité de un discurso en las matas de Farfán en 1966, y Balaguer mencionó allí el plan que había para el sur, y ahí nació el canal Yaque del Surazo, la presa derivadora de Villalpando, la presa de Sabanayegua, la presa de Sabaneta, el canal José Joaquín Puello. Oigan, todo ese complejo hidroeléctrico de Las Damas, oigan bien, hasta Las Damas, la presa de Las Damas. Y luego, entonces, toda aquella asua, feracísima asua convertida en aquel erial. Es un erial, aquello era un erial. Y hay que ver lo que es Asua hoy, su desarrollo. Y todo ese sur fue una especie de reivindicación que hubo con él, desde el canal Macasía, por allá atrás, en el fondo allá. Es decir, que entonces ningún gobierno ha echado a pique, mejor dicho, ha echado en una bolsa de oro, qué sé yo, cómo decirle aquello, en un carruaje ha montado el sur, como lo montó Balaguer, con recursos propios. Entonces esas son obras que se hacen y hay que reconocerlas. Los gobiernos de Leonel Fernández persiguieron eso, no hay duda, llegó a tener diríamos, no una similitud con Balaguer, pero sí una idea, un propósito, por lo menos infraestructural, si no igual, pero por lo menos parecido, aunque sustentado, con la bóveda extranjera. Vamos a seguir con estos temas, pero ya el tiempo se me agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.